continuamos con las charlas insurgentes que vienen llevándose a cabo por los compañeros Roberto Sosa y el Polo Martínez Agüero, ambos de la agrupación Montoneros Mendoza. Esta es la cuarta charla y les recordamos que tenemos grabados los 3 videos que nos están pidiendo bastante, así que los compañeros y compañeras que los necesiten nos comunican y les pasamos los videos. Así que, sin más, el Polo y Roberto, compañeros, compañeras, ahí están el Polo y Roberto, los escuchamos, Polo querido, Roberto. Bueno, compañeros, muy buenas tardes. Estamos, como bien dice el negro, ya en la cuarta charla hemos avanzado bastante. Siempre uno cuando comienza un encuentro, por las dudas, por un montón de motivos, conviene sintetizar. Hemos ido viendo primero cómo, quiénes y con la complicidad de quién los pícaros en nuestra patria se quedaron con el gran negocio que hasta el día de hoy poseen y que se transformaron en el verdadero poder, que tira gobiernos, que sube gobiernos, que sube los precios de las mercaderías, que las baja, que hace ataques especulativos, etc. Todo esto encadenado. Bueno, después hicimos un análisis del contexto mundial del 70, porque el 70 es muy especial porque en esa etapa cambió el mundo. Y nosotros no quedamos afuera de los coletazos de eso, más bien todo lo contrario, todo lo contrario. Y el Polo, mientras tanto, ha ido haciendo todo el relevamiento histórico desde esa etapa, incluso ya más acá en la década del 70, con protagonismo propio, de manera que es como que, al igual que el negro, no estamos apelando a los libros acá, sino que además ponemos la experiencia vivida y protagonizada por los compañeros. Yo me incluyo, pero muy de lejitos, porque era muy jovencito, aunque ya militaba. Y entonces, ahora, hoy, el Polo nos va a explicar. Hoy toda la juntada de hoy, la payada que vamos a hacer hoy, está al mando del Polo, y él nos va a relatar una de esas cosas que también se explican de manera difícil para tomar distancia y para que no la entendamos en los medios de difusión del establishment, como decimos nosotros. El Polo, como ustedes saben, y toda la agrupación Montoneros Mendoza, ha sido partícipe, colaboradora y gran protagonista de, por ejemplo, el movimiento ambientalista asambleario que se da en Mendoza y que ha tenido, por supuesto, un crecimiento en todo el país. Entonces, el Polo va a explicar detalles de esos que, como dijimos al principio, nadie quiere hablar. Y lo va a explicar con el lenguaje que tenemos nosotros los militantes. Así que bueno, ojo con lo de hoy, porque lo de hoy, como todas las charlas anteriores, está todo encadenado y se va a terminar de cerrar al final, que ya queda un par de juntadas más, tres juntadas más y terminamos. Así que los dejo con el Polo, queridos compañeros. Un abrazo. Bueno, gracias Roberto. Sintetizó bien Roberto, porque todo está encadenado con todo. La historia, nuestra historia, que muy bien me señaló una compañera, no comienza ni en 1806-7 con las invasiones inglesas, ni en 1810 con la Revolución de Mayo, que ya lo hemos hablado, descrito bastante, sino que tiene toda una historia de 500 años para atrás y más, porque los pueblos originarios ya estaban, y con eso arrancamos, porque justamente nosotros hemos titulado
esta parte de hoy, si bien le decimos el extractivismo, pero en realidad es sobre el capitalismo en la etapa actual, concretamente, el capitalismo, en concreto. Como les decía recién, hace 500 años o más, comenzó la conquista de América, que se transformó en colonia y por supuesto en saqueo y en extinción de pueblos originarios en una cantidad impresionante. Por eso, comenzando así, dividimos un poco en dos grandes temas. El extractivismo en sí mismo, ese tipo de expoliación minera fundamentalmente, y a lo que se ha dado en llamar el neoextractivismo, que es todo lo referido a los agronegocios, los agrotóxicos, que se contrapone la agroecología. No lo hacemos desde un punto de vista puramente ecológico. Está lo ecológico, pero está en un concepto ligado a lo que nosotros nos oponemos a lo que es el pensamiento único. Es decir, acá entra lo del capitalismo, cosa que los de Greenpeace, por ejemplo, que es toda la parte verde, el capitalismo verde, digamos, concibe como un ordenamiento del clima, de lo que ellos llaman recursos naturales y nosotros llamamos bienes comunes, en función de una armonía que con la presencia del capitalismo es imposible. Por eso nosotros lo tratamos incluyendo a lo ecológico, pero incluyéndolo en lo político, en lo social, en lo ambiental y en lo cultural como escala de valores. Todo está atravesado por el gran capital. Para ellos, las acciones valen mucho más que la tierra, que los bienes comunes. Vale todo lo que tiene renta, todo lo que tiene precio. Por lo tanto, nuestro enfoque no es antropocéntrico. O sea, no hacemos centro en el hombre como históricamente se ha hecho. Nuestra concepción es biocéntrica. Nosotros no somos nosotros y la naturaleza. Somos con la naturaleza. Somos parte de la misma. Los bienes comunes para el gran capital son bienes de uso. O sea, son bienes a los que hay que sacarle una ganancia. Hay que sacarle una renta. Por eso nosotros estamos en el otro punto. Nuestro país es un país agroforestal minero exportador. Y le agrego forestal porque últimamente los incendios que tienen un fin de forestación muy masivo y la forestación en sí misma ha tenido un lugar importante para ver cómo se puede insertar el monocultivo sojero, ¿no?, que viene a ser el holocausto, ese monocultivo tan extendido, el holocausto de la vida, ¿no? Y así se están manejando todos los bienes comunes arrasados por el gran capital. Arturo Jauretche solía hablar de el estatuto legal del coloniaje y a lo que Galeano complementa como el estatuto legal del saqueo. Porque como dije al comienzo, comenzamos con conquista en América, se comenzó con colonia, se siguió con colonia, y hoy estamos en una etapa ya de saqueo profundo. La destrucción del ecosistema nos lleva a una pobreza estructural. O sea que o están ellos acabando con todo lo que tiene que ver con los bienes comunes y por lo tanto produciendo esa pobreza estructural, o nosotros de alguna manera tenemos que encontrar la vuelta para no decir que tenemos que enfrentar y desplazar totalmente al gran capital. Nosotros sintetizamos esto en riqueza concentrada, pobreza expandida.
el modelo de bienes, el modelo de saqueo de los bienes comunes ingresa agudamente en nuestro país en plena democracia. En plena democracia. La democracia, digamos, esta democracia formal, esta democracia republicana, no directa, totalmente partidocrática, que no participa el pueblo nada más que votando prácticamente, dio lugar a que se instalara de una manera obscena todo lo extractivo. Y lo extractivo es extracción, no es producción. Eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta. Por eso, entrando en el tema del extractivismo, siempre se habla, y sobre todo los dueños del poder económico, de la matriz productiva. ¿Qué significa esa matriz? ¿Qué es la matriz productiva? Bueno, son todos los agentes económicos, los agentes de producción que generan renta. Puede ser nacional, la matriz productiva, puede ser regional, puede ser provincial, pero tiene que ver con lo que se produce, lo que da renta, pero fundamentalmente nosotros decimos, ¿qué matriz productiva queremos? Y según la matriz productiva que queramos, tenemos que ver quién la maneja, quién la conduce, quién la distribuye, que acá viene lo fundamental de nuestra lucha contra el extractivismo. Nosotros pretendemos una matriz productiva donde se respeten todos los bienes comunes, pero que estén administrados por los trabajadores y por el mismo pueblo. Si no, esa matriz productiva va a ser del gran capital, va a ser del enemigo. Y eso es una de las cosas que nosotros estamos en puja permanente. Hay una cultura del consumo llevada adelante por esta gente que nos ha llevado al consumismo, es decir, el gran capital. Al referirme a esta gente, me refiero al gran capital. Y esa cultura de horizontal pasa a ser vertical, es decir, llega a todos los estratos. Es un valor cultural. Así como el individualismo es un valor cultural. La no solidaridad, la falta de solidaridad se ha transformado en otro valor cultural, producto del gran individualismo que, en forma ideológica, lleva y se asienta el capital, el gran capital. Entonces, es una lucha intensa, una lucha fuerte, porque, digámoslo con toda frialdad y con todo realismo, los sectores populares, todos caemos a través de los medios de difusión, también controlados por ellos, en una cultura del consumo y del consumo de lo inmediato. No importa cómo se da ese consumo, si es arrasando bienes comunes, si es contaminando bienes comunes. No, lo importante es consumir, porque es lo que da renta y da ganancia. Hoy la megaminería extendida en todo el mundo, en África es impresionante, eso se arrastra desde hace años. En Asia no han podido entrar tanto por los grandes poderes geopolíticos, llámese China o Rusia, lo manejan de otra manera. Pero en América Latina realmente ha sido un festín obsceno, porque la riqueza es tan grande, sobre todo asentada en el macizo andino. Todo el macizo andino, quizá en las partes más altas, como Mendoza, por ejemplo, y al otro lado Chile también, son las partes más ricas, y más ricas no solo en los minerales que hay, sino en los glaciares, la gran cantidad de glaciares, reserva de agua, reserva hídrica para toda la humanidad, pero también está ligada a la megaminería, ya lo vamos a ver. Y no es que me quiera manejar solo
y comienzo por ahí, aunque me extiendo a todas las demás provincias, pero comienzo por Mendoza, porque Mendoza tiene una ley que nos costó muchísimo, al pueblo de Mendoza le costó, y la implantó y la ganó, como al pueblo de Chubut, exactamente lo mismo, un poco antes en Chubut, con las movilizaciones de Esquel, que fueron allá por el 2001, 2002, 2003. En Mendoza comenzaron en 2006. ¿No? Y ellos consiguieron una ley que se llama la Ley 5001, los chubutenses. La defendieron, y ya vamos a ver, hasta diciembre del 2021, y también la ganaron. Nosotros, en Mendoza, que comienza en el 2006, sigue en el 2007, se lanza y queda establecida como ley a mediados de 2007 y se homologa jurídicamente por la Suprema Corte de Justicia en el 2015. Pero todo ese periodo es de grandes luchas, de grandes movilizaciones, de enormes cortes, de grandes movilizaciones manejándonos de un lugar a otro lejano en la provincia. Y ya vamos a ver en qué momento se dio eso. Atravesado por dos rutas nacionales, la ruta 40 que va de norte a sur y la ruta 7 que va de oeste a este. Esas rutas han sido ocupadas en esta gran lucha por la ley 7722. Muy bien. ¿Por qué digo que en democracia comenzó este drama, diríamos, que lo vamos solucionando parcialmente en la lucha que se va llevando adelante? La megaminería, con las grandes empresas que están extendidas en todo el mundo, que es la Barrick Gold de origen canadiense, por ejemplo, es una de las más emblemáticas, hay varias, y hay muchas que son sucedáneas de esta. En el año 2010 hay una reunión en Toronto entre Peter Mank, presidente del directorio y en realidad jefe de la Barrick, y Cristina Kirchner, por la cual se va a llevar adelante todo el plan minero en la Argentina. El delfín de todo esto es el gobernador en ese momento, gobernador Gioja, que fue presidente del Partido Justicialista, su hermano, presidente de la Comisión de Minería del Senado de la Nación, y llevan adelante todo lo que se ha hecho en la zona de Hachal, departamento de Hachal, provincia de San Juan, con la mina El Veladero. Un poco para congraciarse con la Barrick, con los canadienses, hay un hecho de lesa soberanía que se comete en la provincia de San Juan a cargo del gobernador Gioja. Hay uno de los 6 pasos del ejército de los Andes de San Martín, el más al norte es el de La Rioja, creo que el de Comecaballo. Y después está el otro paso que le sigue hacia el sur, que es el de San Juan. Gioja hizo como si copiara el paso de una división del ejército de los Andes por San Juan con gente de la Barrick llevando la bandera argentina y la bandera del Canadá. Si San Martín se levantara de su tumba, qué sé yo lo que diría o qué sé yo lo que haría, no sé. En fin, piénsenlo. Esa es la forma en la que culturalmente también nos fueron llevando por delante para implantar este gran negocio. Mendoza se defendió con esa ley, con las grandes movilizaciones, y hasta el momento no se han podido implantar importantes proyectos megamineros. Al decir megaminero quiere decir técnicamente que se hace una minería fuera de la tradicional que se ha conocido, que es a cielo abierto,
a cielo abierto es explotar macizos cordilleranos, macizos de montaña, para encontrarnos con un oro que va escaseando y que lleva implícito toda una técnica para separar el oro de la piedra, y así otros metales también, pero me refiero más costoso, más importante, que se llama lixiviación, que consiste en todo un método con cianuro, también cianurización, de cianuro, el veneno cianuro, para separarlo de la roca, junto con ácido sulfúrico y mercurio, y otros más, los más tóxicos. Y el xantato. Son totalmente tóxicos que impregnan las capas, las napas freáticas, y eso contamina en un momento de gran crisis hídrica en el planeta, de la mano de la crisis climática, que al último vamos a hablar 2 palabras sobre esto. Esto es la megaminería a cielo abierto con complicidad de los gobiernos. Hay una complicidad institucional por la cual son aliados del gran capital, quizás por algunas monedas, por lo que sea. Lo cierto es que con eso se está contaminando soberanía y se está entregando soberanía. Por eso nosotros decimos que esta megaminería es secante y es entregadora. ¿Por qué? Porque secante porque usa el agua en forma totalmente irrestricta, y es saqueante porque roba todos los bienes de la tierra y se los lleva, dejando 3 o 4% en impuestos, cuando en Canadá dejan el 40%, por ejemplo. Claro, son países centrales, es del grupo de los 7 Canadá. Nosotros no somos de ese grupo. Aún no importa, nos pueden poner cualquier categoría. Lo cierto es que somos un país capitalista dependiente, muy dependiente, cada vez más. Con esto del Fondo Monetario Internacional ni hablé. El origen de todo esto, antes de la ley 7722, se da el Pacto Federal Minero con Menem en el año 93. El Pacto Federal Minero le concede una serie de franquicias para que se puedan mover muy bien, con pocos impuestos, y sobre todo con la franquicia de la entrega de la tierra a como dé lugar. Esto contempla, este Pacto Federal Minero, contempla la posibilidad de crear un tercer país. ¿Qué quiere decir esto? Pascualama es otro proyecto minero, también en San Juan. Una parte es Pascua, la que está en la Argentina, y Lama, la que está en Chile. Ese espacio, esa región, pequeña región, si era necesario, se le daba el carácter de tercer país. Primero o segundo, Chile o Argentina, pero este es el tercer país. Así actúan estos personajes de la megaminería. Pero hay una gran toxicidad, y una toxicidad patológica de todos estos, les nombré, los más importantes: xantato, mercurio, ácido sulfúrico y cianuro, pero hay muchos más. Y en el fracking hay muchísimos más, ya lo vamos a ver, ¿no? ¿Qué sucedió en los años 2015, 2016 y 2017? Y me acuerdo muy bien, y tuve que ir a San Juan, porque en ese tiempo yo era secretario general de la CTA autónoma acá en la provincia de Mendoza. Hubo 3 derrames que significaron la muerte de cantidades enormes en los saltos de agua, más arriba en la cordillera, de peces, sobre todo de truchas, que es uno de los de la riqueza ictícola, una de las más ricas del país, porque estos peces se alimentan de agua muy limpia, agua muy cristalina por los saltos de agua que la va permanentemente, la va manteniendo limpia. Hubo una muerte de peces impresionante.
Ni hablemos la cantidad de cultivos que dejaron de hacerse. Un porcentaje muy grande en la zona de Hachal, que es donde se armó el gran derrame del Veladero. En 3 años seguidos hubo en cada año un gran derrame de cianuro fundamentalmente. Imagínense cómo los pobladores tuvieron que irse de esa zona. Nosotros estuvimos con ellos haciendo movilizaciones. Y todavía era una época en que ya estaba Uñac, el gobernador de San Juan. Oídos sordos, porque ellos ya tenían planificado cómo entregar esa zona. Y el riesgo, y bueno, el riesgo es el riesgo para ellos. Lo paga el pueblo, no lo pagan ellos. Relacionado con esto están los proyectos mineros sobre los glaciares. Esto es muy grave. ¿Y por qué hay proyectos mineros en los glaciares? Porque abajo, en el fondo de los glaciares, en la zona periglaciar, que es una mezcla de barro y de hielo, hay oro. Pues una de las consignas que levantamos siempre, el oro, el agua vale más que el oro. Y en Mendoza decimos, el agua de Mendoza no se negocia permanentemente. Son las 2 consignas fundamentales. ¿Qué tiene que ver con la lucha anticapitalista? Más allá de alguna chicana que alguien dijo, se ocupan nada más que del agua. No. Cuando nos ocupamos del agua, nos estamos ocupando de todos los bienes comunes atravesados por el gran capital. No estamos como Greenpeace con los pajaritos y el cuidado verde, ¿no? O toda la extracción verde de Rockefeller. No, todo al revés, combatimos contra ellos. Y ya lo vamos a ver cómo siguen estos combates. Según la CEPAL, la intervención minera, la CEPAL, que es un organismo económico desarrollista, dice que de las inversiones capitalistas al momento, la más dependiente, la que más dependencia produce, es la minería, en todas sus formas. Y nunca es sustentable, porque aquello que no se puede renovar no es sustentable. Por más que la economía verde de Greenpeace o de Rockefeller, Greenpeace es de origen británico, claro, nos dicen que ellos trabajan con la minería en forma sustentable. Mentira, no, imposible. Y la megaminería, muchísimo menos. Porque está produciendo, inclusive, por eso lo han prohibido en algunos estados de Norteamérica, produce terremotos, produce movimientos de tierra, que es una forma más de alterar la naturaleza. Hemos vivido hace pocos meses en Chubut, que como les decía, tiene una historia inclusive anterior a la de Mendoza. Todo lo que se llamó, el gobernador Arcioni le llamó la zonificación de la meseta chubutense. ¿Qué quiere decir la zonificación? Que en Malargüe, también, zona bien minera y turística hoy, en Mendoza, departamento más al sur, más grande, también quieren imponer la zonificación. No se pudo imponer en Chubut, fue una lucha tremenda. Participó todo el pueblo, participaron los educadores, participaron los médicos, participaron los pueblos originarios, que son muchos y que son también producto de gran desplazamiento de esas zonas. La zonificación es una mentira, porque ellos dicen, en la zona, vamos a respetar la zona que son más, que no tiene sentido explotar para obtener minerales. Claro, donde no hay minerales, por eso le llaman zonificación, entonces se concentran en una forma muy destructiva, ¿no es cierto? Muy atentando contra el medio ambiente, en las zonas donde hay gran producción y que deja grandes rentas. Este fenómeno, que yo lo ejemplifico con cosas puntuales de nuestra provincia,
de San Juan, de Chubut, y les voy a agregar uno de los proyectos mineros más antiguos del país, que es el de Catamarca, bajo la Lumbrera, en la zona de Andalgalá. Tremendo lo que ha sucedido en Andalgalá, sobre todo en el aspecto de las enfermedades que ha dejado. ¿Por qué? Porque con todos estos elementos y llevando varios años, realmente se ha concentrado en el medio ambiente todos los productos y subproductos del trabajo minero, lo cual ha llevado a problemas teratológicos, es decir, problemas de deformaciones, problemas de cáncer, mucho, problemas respiratorios, ginecológicos. Tremenda la patología. Eso, pero los mismos médicos que no tienen que ver con una militancia anti-extractivista sostienen eso. Eso, bajo la Lumbrera, uno de nuestros más antiguos proyectos, que deja una ganancia, no les voy a poner números, pero son ganancias enormes, muy grandes, sumamente grandes, con una extracción de oro de 300.000 onzas al año, que se los llevan prácticamente. Y ahí está la complicidad institucional que hablábamos al comienzo, de todos los gobiernos que han pasado por ahí. El otro proyecto importante es el Famatina. También lleva unos cuantos años. Por eso ellos tienen una consigna muy interesante que se llama el Famatina no se toca. Es el cerro Famatina, ¿no? Y al pie del Famatina está otro gran proyecto de oro, hierro y cobre. También en el de Catamarca hay oro, hierro y plata. Y últimamente hay un proyecto en San Juan, en el departamento de Iglesias, que es un proyecto enorme, es estos últimos 2 o 3 años, que se llama José María. El proyecto José María es un proyecto realmente criminal sobre el ambiente. ¿Por qué? Porque está sentado sobre el glaciar El Perro, así se llama ese glaciar. Porque es una zona considerada de reserva por la UNESCO. Y eso está llevando a grandes ganancias, está ya en proceso, ha pasado del decateo, de exploración, y ya está en explotación, para sacar nada menos que del departamento de Iglesias todo el material también de oro, hierro y cobre. El proyecto José María está muy cerca del límite con Chile, está a 10 kilómetros. Y está a unos 400 kilómetros de la capital de San Juan. Pero está muy cerca del límite con La Rioja. Los gobernadores se pelean para ver quién puede obtener más regalías, que son muy pocas, porque las regalías las maneja esta complicidad del Estado con los grandes monopolios. Así que estamos en la misma. Pero quiero decir cómo la pequeñez de ver si tengo más regalías o menos regalías cuando nosotros nos estamos jugando en América el problema. Y acá va otra cosa que quería señalar en esta situación de la megaminería. Todos los gobiernos progresistas, entre comillas lo digo, de América Latina, Correa, Evo Morales, Lula en la parte que le toca de minería, ellos también han trabajado en pro de una megaminería. Países pobres, está bien, para obtener la ganancia capitalista. Y esto nos va en contra de todos. Son gobiernos que no han podido consolidar un proyecto nacional latinoamericano liberador. No, porque también entran en la complicidad institucional con los grandes monopolios. Entonces no podemos llegar a lo que realmente queremos. El desafío será de los que vamos diciendo estas cosas, pero que queremos transformarlas en acción. Si no, no tiene valor. El proyecto San Jorge fue emblemático en Mendoza. ¿Por qué?
El proyecto San Jorge es de Uspallata, en la zona de Uspallata, una zona también rica en cobre, muy rica en cobre y en oro. En el 2010 hizo una audiencia pública, que si bien no son vinculantes las audiencias públicas, tuvo una fuerza tan grande en el 2010 que el proyecto de Uspallata hubo que suspenderlo primero, llevarlo a la legislatura, y en la legislatura, por la presión permanente que tuvimos durante ese año 2010 hasta el 2011, y les comento, casi con categoría de mendozazo se tomó la legislatura de Mendoza. Lo que pasa es que los medios no lo difunden a eso, lo dejan que sea local nomás. Se tomó, tuvo que, en ese momento el vicegobernador, que era peronista, el señor Raconto, tuvo que abandonar la presidencia del Senado en ese momento de la legislatura, y fue el pueblo de Mendoza, con un compañero que venía de San Carlos, los primeros luchadores que obstruyeron, que cortaron la Ruta 40, que habló diciendo: nosotros vamos a votar hoy como pueblo, y vamos a votar para derogar el decreto que le da permiso a la Coro Mining para que el proyecto San Jorge no se lleve adelante. Por supuesto, todos estábamos exaltados y respetando mucho el aspecto físico de la legislatura. Ese año era año de elecciones, y que iba a ser el futuro gobernador de Mendoza le dijo a los diputados: voten en contra del proyecto San Jorge, y lo ganamos, y lo ganamos. Quiero decir esto de que cuando el pueblo se moviliza, no hay proyecto megaminero, no hay Rockefeller, no hay Manzano, no hay nadie que se interponga. Bueno, eso fue uno de nuestros triunfos. El proyecto San Jorge dio mucho que hablar, y finalmente, como les decía, se ganó. Hay otro proyecto que tiene que ver con la soja, pero que es minero. Es un emprendimiento minero de potasio que se dio en Malargüe, que se llama Potasio Río Colorado, que es de origen australiano-británico, el capital, y después lo compra Brasil. Porque a Brasil le interesaba mucho el potasio. ¿Para qué sirve el potasio? El potasio es un gran fertilizante para la soja. Si combinamos incendio del Amazonas y combinamos potasio, que por caída del precio del potasio se tuvo que ir de Mendoza, quedaron 4.000 trabajadores en la calle, se la llevaron a Brasil, y bueno, la sojización está en mayúscula. Por eso todo tiene que ver con todo, tiene que ver la soja con la minería, tiene que ver, por ejemplo, con esto, pero aparte, el proyecto de Potasio Río Colorado nos dejaba una gran salinización. O sea que a lo largo del río Colorado, que sale de Mendoza, atraviesa La Pampa, atraviesa Río Negro y termina en Buenos Aires, salinizaba todo. A las márgenes del río Colorado no se podía sembrar nada, porque la sal esteriliza todo. Ese fue otro de los proyectos que se ganaron acá. Y no es que quiera hacer bandera de Mendoza solamente, sino que se ha dado por la zona en que está, por la zona cordillerana en que nos encontramos, se ha dado esta situación. Esta situación de ser un lugar muy, muy apetecible por las grandes megamineras. Habría más cosas que decir, pero pasamos al fracking, a la fractura hidráulica. Ya vamos a decir 2 palabras sobre la técnica, es muy simple explicarla, pero realmente es de un gran costo llevarla adelante. ¿Por qué? Porque se ha descubierto que hay un petróleo y un gas no convencional, que está a muchísima profundidad, a unos 2.500 metros, a 3.500 bajo la tierra. Esa roca tiene como celdillas, que se llama roca de esquisto, que almacena gas y petróleo. Entonces,
hay que perforar esa roca y hay que hacer salir ese petróleo. ¿Y cómo se hace eso? Con enormes presiones de agua, o sea, un gasto de agua impresionante, impresionante. Se destruye la roca. Pero ¿qué pasa? Que esta roca está por debajo de napas y de acuíferos que necesitamos para el agua, justamente. Se meten alrededor, y no les miento, es un número grande, de entre 500 y 600 químicos, una especie de cóctel mezclado con arena, para que rompa eso. Sale el petróleo y el gas, que después hay que purificar, gran costo. Pero ¿qué pasa? En el arrastre hacia arriba, contamina todas las napas. Ante una crisis hídrica, y que en Mendoza es sumamente aguda, porque es sumamente árida Mendoza, sumamente árida. Tiene entre el 3 y el 4% de la superficie cultivada. Lo demás es desierto. Entonces, este ha sido el gran negocio ¿de quién? De Rockefeller, con su empresa Chevron. Es Standard Oil, ex Texaco, hoy Chevron. ¿Y cómo viene Chevron? Y Chevron viene, hacemos un poquitito de historia, con la reestatización de YPF. Estaba Repsol. Se reestatiza YPF, sociedad anónima, no es del Estado, no era como cuando se la hizo Mosconi, que era del Estado argentino. No, es una sociedad anónima que controla YPF con el 51% de sus acciones. Pero ahí estaba Repsol. Dicen que en la reestatización se lo saca Repsol, porque Repsol no había cumplido con los protocolos que tenía que cumplir cuando se hace cargo de la empresa. Pero en realidad Repsol se quería ir y quería vender, quería comprar, ¿no es cierto? Perdón, quería vender a Sinopec las acciones. Resulta que cuando Estados Unidos se entera, era presidente Obama, se viene muy rápido a la Argentina y arregla con Cristina que no se le dé a los chinos esa empresa, que se la dé a Chevron, o sea, a Rockefeller, uno de los personajes más ricos del mundo. Y así fue. Y se hizo cargo nada menos que de la segunda cuenca petrolera del mundo, que es Vaca Muerta, con un 60-70% en Neuquén y un 30% en Mendoza. ¿Quién es el soporte de esta gran empresa? De Chevron. La empresa El Trébol. ¿De quién es El Trébol? De Vila Manzano. Hoy, quien maneja Edenor y maneja Edems en Mendoza y Edenor en el país. Así estamos con el gran capital. Por eso nuestra lucha no es solamente ecológica. Es eco, socio, ambiental, cultural. Y por supuesto política. Y así estamos con el fracking, con esta técnica que les digo, tan siniestra, y que produce una cantidad de patologías que no vamos a hablar, porque hablar de patologías, yo soy médico, tendríamos que tener una charla nada más que de la toxicidad de todo lo que produce la megaminería y todo lo que produce del temita que se nos viene ahora, que es el neoextractivismo, que es los agronegocios y los agrotóxicos. Bien. Terminando con la parte extractiva, cuando asume el gobierno de Suárez y del brazo de la oposición justicialista, en el 2019, en Mendoza, entra este gobernador con un proyecto de modificar la ley 7722. Un año antes ya había negociado el gobernador anterior, Cornejo, radical macrista, con senadores justicialistas, 2018, para ir creando un clima de modificación de esta ley, que se iba a hacer cargo el gobernador que vino.
y lo hizo, su primer decreto, mejor dicho, su primer decreto y luego ley, que fue proyecto de ley, lo hizo cuando asume como gobernador. Y al segundo día ya estaba el proyecto de ley. Se votó inmediatamente, porque la oposición estaba de acuerdo, la partidocracia, los dos partidos mayoritarios estaban de acuerdo con hacer esto. O sea, de modificar esa ley. ¿Qué significaba modificar esa ley? Tiene 7 artículos nada más. Pedían nada más que el 1 y el 3, que se suspendiera lo de la prohibición de la megaminería a cielo abierto y que se prohibiera que los químicos que servían para producir la megaminería, para producir la extracción. O sea, que se modificara que estaba prohibido el cianuro, que estaba prohibido el santato, que estaba prohibido el ácido sulfúrico y el mercurio, entre otros. Nada más que eso, con esos 2 artículos. El pueblo de Mendoza, que venía tomando conciencia, que defendió la 7722 a muerte, que luchó por la homologación institucional para que sea jurídicamente estable la ley 7722, se levantó. No les voy a contar lo que fueron esos 10 días o 15 días de lucha permanentemente en la calle, de gran desmovilización, de una gran represión frente a Casa de Gobierno, cuando nos movilizamos todos, pero todos, era toda la provincia. Yo les mencioné la Ruta 40 y la Ruta 7. Fueron permanentemente obstaculizadas, permanentemente con piquetes, permanentemente con cortes y en una gran marcha enorme marcha del 23 de diciembre de 2019, que llegó a Casa de Gobierno con todos los departamentos movilizados. Ese fue un triunfo, porque el día 30 de diciembre, un día antes que terminara el año, tiene que derogar la ley que ya había dejado de ser proyecto de ley y era ley, otra ley, para modificar la ley 7722. Y el día 31 lo festejamos todos en la calle. Llegamos a ser, en todas las movilizaciones, en forma gradual, entre 40.000 y 50.000 es lo que calculamos de gente en la calle que dijo el agua de Mendoza no se negocia. Pero eso vale para todo, no es por... En Chubut fue todavía más feroz la represión. Y lo ganaron, y lo ganaron. O sea que nos deja a nosotros algo muy, muy importante, que es que con el pueblo movilizado, faltan otras cosas, pero con el pueblo movilizado podemos hacer muchísimo. Por nuestro pueblo, por nuestros trabajadores, por nuestra soberanía. 2 palabras. En la megaminería, en las grandes excavaciones que se hacen, hay unos reservorios que se llaman diques de cola. Esos reservorios contienen el arsénico, todos los residuos tóxicos patológicos. Muchas veces los diques de cola, la impermeabilización que están obligados a tener, se rompen, se cortan. Y pasan todos esos residuos tóxicos, como el cadmio, como el arsénico, como el ácido sulfúrico, como todo eso, pasa a las napas freáticas, a los acuíferos. Así que fíjense todo lo que significa el agua. Bien, no los quiero seguir aburriendo con esto. Hay institutos como el IANIGLA, que es el instituto de CONICET, que es el Instituto Nacional de Nigología y Glaciología, que aportó mucho cuando Marta Maffei lanzó y se votó en ese momento la ley de los glaciares, o sea, la prohibición de reventar los glaciares, o sea, el cuidado de los glaciares, que fueran intocables. Cristina los vetó. Otro diputado que estaba en ese momento, Bonazo, eleva el mismo proyecto a senadores. Pero ya senadores se daba cuenta que era una barbaridad reventar nada menos que la reserva hídrica, que no es para la Argentina solo, es para América Latina, porque está a lo largo de todo el macizo andino y donde más glaciares hay
que pertenecen a Chile, pertenecen a la Argentina, es de casi el norte argentino hacia el sur. Hay un chequeo de glaciares, hay una auditoría de chequeo, todo eso dice la ley. ¿Por qué se va a vetar? Para que entren los grandes consorcios y los grandes monopolios a llevarse el oro, a llevarse el cobre, a llevarse el molibdeno, que es tan rico en este momento para las energías limpias, que también vamos a hablar sobre eso, 2 palabras. Bueno, la Cámara Empresaria de Mineros furiosa con Mendoza, tomando como ejemplo San Juan, o tomando como ejemplo cualquier país que tiene una mega minería que realmente le da trabajo a la gente. Mentira, la minería da muy poco trabajo, muy poco. En la Argentina el 0,7% de los trabajadores son empleados de mineras. Entonces, eso que nos cuentan de que habiendo minería va a haber trabajo para todos, ya lo conocemos, no es así. ¿Qué pasó con Potasio Río Colorado? Más de 4.000 compañeros trabajadores quedaron en la calle, porque cuando baja el precio, no, se terminó, se cierra. Casi le pasó eso con la caída del precio del petróleo a Vaca Muerta, ¿eh? En fin. Debido que fue ministro de Energía, creó la Organización Federal de Provincias Mineras. ¿Para qué? Y para defender este proyecto. Entonces, antes de entrar en el tema del neoextractivismo alimentario, 2 palabras sobre el litio. El litio. El litio en la zona nuestra, zona bien argentina-boliviana, es un triángulo entre Antofagasta, las provincias de Jujuy, sobre todo la provincia de Catamarca, La Rioja y Bolivia. Bolivia tiene el 85% de lo que hay en la zona. El 15% restante entre Argentina y Chile. Fiambalá es el yacimiento más próspero, digamos, que tiene el país en cuanto al litio. El litio, teóricamente, frente a la agonía que supuestamente va teniendo los combustibles fósiles, o sea, el petróleo, sería un poco la reina bonita de los nuevos emprendimientos mineros. Porque el litio, junto con el grafito, con el cobalto y el níquel, configuran un elemento muy importante para la energía eléctrica, sobre todo de los automotores y del transporte. Pero ¿qué pasa? Que ya las fábricas alemanas, la Volkswagen, el Mercedes-Benz, todos, sobre todo los alemanes, se han adelantado muchísimo para este proyecto del litio. Habría litio también, dicen, parece que en Australia sí, Canadá también, y que en Afganistán también, lo cual llevaría a lo mejor a otras guerras en el planeta para conseguir esto. Se ha hecho tanto con los combustibles, hay tantas guerras por el petróleo. No nos olvidemos de nuestros hermanos paraguayos y bolivianos en la guerra del Chaco paraguayo, año 35, 36, que fue una guerra entre la ESO y la Standard Oil, esta de Chevron de Rockefeller, y la holandesa e inglesa de Shell. Hicieron ir a una guerra a nuestros hermanos para ver con qué se quedaban y modificar el mapa que ya vienen pensando de hace tiempo, de hacer otro mapa de América Latina. Ya lo vamos a ver. El litio se encuentra en la zona alta de estas regiones que he nombrado. Ahí están los grandes salares. Hay un salar muy rico en esto, que es el salar del hombre muerto, así se llama. Está en la zona de Jujuy. Y en Catamarca también hay otros salares. Les digo esto como elemento. Bueno, otro elemento de mucha disputa
y de mucha discusión es el uranio, porque el uranio sirve para la energía atómica. Lo que pasa es que entra en las generales de la ley de la 7722. ¿Por qué? Aquí en Mendoza. San Rafael es muy rico en uranio. Hoy se cuestiona mucho la energía atómica. La central de energía atómica, que fue fundada en la época de Perón, con una visión totalmente distinta. Ubiquémonos en el contexto de una Argentina de la década del 40-50, a hoy una América Latina, donde está tan contaminada y tan penetrada por los grandes intereses monopólicos. Otra cosa a tener en cuenta, que es motivo de grandes negocios capitalistas, son los humedales. ¿Qué es un humedal? Es una unidad biológica de flora, de fauna, muy rica, que son como pequeñas lagunas, pero que hacen un intercambio, se conectan subterráneamente y hacen un equilibrio hídrico en las zonas. Ustedes lo deben haber visto en la zona del Alto Delta, allá en el litoral, en la zona del Tigre y demás, con los carpinchos, ¿no? ¿Qué pasó con ellos? Pobres los carpinchos, y salieron huyendo porque arrasaron con los humedales, arrasaron con lo que se llama la biota, que es esa unidad biológica que les hablaba recién. ¿Para qué? Para imponer negocios inmobiliarios en gran escala, grandes centros turísticos, según en las zonas, con canchas de esquí como acá en Mendoza, o con grandes centros turísticos, como se quiere hacer en la zona del litoral, en fin. Ese es otro punto de los grandes negocios. Le menciono solamente como mención, hay un lugar que era del ejército, muy antiguo, histórico, de la época del general Roca, cuando siempre hubo conflictos con Chile. Entonces, en el límite con Chile, en la zona de San Carlos, de Tunuyán, que es un departamento de Mendoza, se creó un gran espacio de logística del ejército que se llamó Remonte y Veterinaria. Remonte y Veterinaria es un predio de 7.000 hectáreas que se pretendió, está medio congelado, pero los pobladores se movieron mucho para privatizarlo y hacer de ello un gran emprendimiento vitivinícola y también turístico. Y esto se hizo fracasar. Hasta ahora no ha fracasado, porque ellos demoran el tiempo y cuando ven el momento darán el zarpazo. Les menciono esto porque es de triste memoria este espacio logístico, porque en la época de la dictadura varios compañeros pasaron por allí. Nosotros, con compañero Rabanal, muy conocido, por eso lo menciono, estuvimos a punto de ir. No, me acuerdo que cuando estábamos en la cárcel nos iban a llevar allí y después nos volvieron. Hubo compañeros que volvieron y hubo compañeros que no volvieron. Lo menciono eso, de triste memoria, pero que en todo caso tiene que ser del pueblo, de los pobladores que están en la zona y no de las empresas vitivinícolas, ¿no es cierto? Que muchas ya no son mendocinas ni son chilenas, sino que son de los grandes monopolios. Y entramos directamente en lo que se llama el extractivismo alimentario, los agronegocios. Los agronegocios o agrotóxicos. Y hablar de agronegocios y agrotóxicos es hablar de Monsanto. Hoy de Bayer Monsanto, que compró Monsanto, seguramente por la cantidad de juicios que tiene en Estados Unidos, los tiene también, por las barbaridades que ha hecho con todos los herbicidas, ¿no es cierto? Y no es solamente Monsanto, en Monsanto, Bayer, Syngenta, Cargill, Bayer, Dow, todos ellos, en el gran negocio alimentario. Y el que tiene el negocio alimentario es porque tiene la tierra, y el que tiene la tierra tiene, de hecho, el poder económico. La historia de Bayer es, en la época del nazismo, la mano de obra esclava la llevaba Bayer adelante para sus productos. Y Monsanto, también, de negro recuerdo, en un plano no de la alimentación solamente,
Una empresa que comenzó con edulcorantes en la década del 20 del siglo pasado, que siguió con plásticos, que siguió con químicos, y finalmente fue el que hizo el agente naranja, con la cual reventaron gran parte de la población vietnamita en la guerra de Estados Unidos con Vietnam. Y también en los negocios de las ojivas nucleares, porque como conocía de químicos, entonces se lanzó a ese criminal negocio. Eso es Monsanto, hoy dueño de grandes terrenos enormes. Hay uno en Córdoba, que el mismo es un pueblo muy cercano a la ciudad, que se llama Antártida Argentina, lo hizo fracasar. Se movilizó durante 2 años permanentemente y tuvo que levantarse. Ese es otro gran ejemplo de que la lucha popular les puede dar un parate en serio a poderosos como Monsanto o como Bayer. Lo más difícil en el manejo con Monsanto, y que lo ha conseguido, es la patente de semillas. Me hace acordar a la patente de los medicamentos, es muy semejante. Y lo ha impuesto de tal manera que ha ido desplazando a pequeños agricultores, han tenido que dejar sus campos, aparte porque el precio de la semilla, hoy está prohibido plantar en plantaciones considerables con semillas que no estén patentadas. Y eso es una imposición de Monsanto, con complicidad de los gobiernos. En Venezuela no lo pudieron hacer, ¿eh? Otra de las broncas de Estados Unidos con Venezuela es que Monsanto no pudo trabajar como quería. Un ejemplo. Lo que hace Monsanto es el gran ataque a la soberanía alimentaria. Una de nuestras soberanías. Nosotros debemos luchar por todo, la soberanía nacional, la soberanía latinoamericana. Pero está bien empezar también, cuando hay un delito como este que hace Monsanto, luchar por esa soberanía. Porque el pequeño agricultor tiene derecho a tener su propia semilla, a tener su propia agricultura, su propia comercialización y alimentarse como debe alimentarse. Porque estos señores están en el gran negocio transgénico. La soja transgénica, ¿cuándo comenzó en el país? Cuando era ministro Felipe Solá, año 1996. Él le dice a Menem la importancia que tenía y hace votar esa ley. Hoy tenemos ley transgénica de soja. Ya se está imponiendo el NH4 transgénico del trigo. Prácticamente está. Y del maíz está en proceso. Vamos a llenar de transgénico todo. Bueno, este es un punto sumamente importante. Y ni hablemos de las patologías, ya les he dicho que es un capítulo aparte. Todos estos herbicidas, como el glifosato, la hipermetrina, los colpiridios, todos esos, les estoy nombrando los más importantes. El glifosato es conocido como el endosulfán, es un tóxico muy importante para animales, para humanos, por supuesto, que es para los herbicidas. ¿Por qué lo que ellos tienen la obsesión de los herbicidas? Y porque eso les amplía el campo, les amplía el espacio para tener más renta. También en este negocio están las fumigaciones, los pueblos fumigados, que también luchan permanentemente contra estos monopolios. Las fumigaciones han producido catástrofes desde el punto de vista de la salud. Ellos le llaman a todos estos tóxicos, dice, no son tóxicos, son fitosanitarios. Un lindo eufemismo de mencionar a los venenos que nos contaminan. Bien. Indudablemente estamos frente a un monocultivo apocalíptico de la soja. Ese es el drama que tenemos por delante. Bueno, y ya acercándonos a algo que tiene que ver con la geopolítica
y con el clima y con los pueblos originarios que habitan nuestro país. Hay un proyecto que se llama IRSA como sigla, que quiere decir Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Sudamericana. Fíjese el nombre. Fíjese el nombre. Esta infraestructura es un gran plan que viene desde el 2004, que seguramente antes, ya estaría planificado antes, pero empieza a desarrollarse en el 2004 con respecto a las zonas de Latinoamérica, toda Latinoamérica abarcada. Por el tiempo que me queda, voy a ser lo más breve posible. Esto son infraestructuras que pretenden unir los dos océanos, el Atlántico con el Pacífico, a lo ancho, y verticalmente desde el Plan Puebla-Panamá, que es Puebla de México, a Panamá incluido, y el Tratado Transpacífico que le puso el dedo el gobierno de Macri. Abarca todo eso, pero es un proyecto para 50 años para adelante, desde el hoy a 50 años, para controlar toda Sudamérica, toda América Latina, digamos, porque está el Plan Puebla-Panamá incluido. Este IRSA comprende grandes represas, comprende rutas, comprende energía, comprende grandes espacios de soja. En fin, abarca prácticamente todo y se van a dar cuenta con los ejes que desarrolla estratégicamente este plan IRSA. Tenemos el eje amazónico. El Amazonas abarca toda la zona más norte de Sudamérica. Ahí abarca aspectos agrícolas, tiene que ver con los incendios del Amazonas por la zona de sojización. El otro gran eje se le llaman el eje Capricornio, que abarca Bolivia, Argentina, Paraguay y también una zona de Brasil. La hidrovía Paraná-Paraguay también está dentro de ese plan. Mercosur-Chile es otro trazado. Sur-Norte Patagonia, que es toda la parte petrolera de nuestro sur patagónico, y uno que se llama Interoceánico Central, que ese no tiene vinculación con los dos océanos, es vertical, pero se comunica con los transversales. Nada más que eso les digo para que vean todo el gran poder de desarrollo de estos. Acá en Mendoza hay un proyecto que ustedes habrán visto, que tiene que laudar el presidente, que se llama Portezuelo del Viento, es una mega represa. Ya hoy no le sirven a nuestro país esas mega represas, aparte de cómo saca del lugar, lo desnaturaliza a los pueblos originarios. Son zonas de pueblos transhumantes, esa zona de Portezuelo del Viento que está en Malargüe, zona de puesteros y demás, ahí está una población muy importante, las loicas desaparecerían. Pero justamente porque el río Colorado, que bañaría, es decir, saldría de la represa para irrigar las zonas de La Pampa, Río Negro y Buenos Aires, se llama COIRCO, que es una comisión interdisciplinaria del río Colorado, eso quiere decir la sigla, es para cuidar que Mendoza no se quede con todo el agua, y entonces los productos de La Pampa, sobre todo, y de provincia de Buenos Aires en el sur, puedan seguir recibiendo agua. Eso ha traído grandes confrontaciones. Falta el laudo del presidente, pero sería un fracaso hacerlo, porque no hay agua en Mendoza para llenar el embalse más grande de América Latina. 2.000 millones de litros, imposible. Y con un proyecto de energía por los saltos de agua, que no llegaría ni a la mitad en los cálculos técnicos que se han hecho.
Esto también está dentro del IRSA, ¿eh? como visión, de eso que les hablaba recién. Sí, el IRSA tuvo que ver mucho con los proyectos originales de dominio de América Latina, pero me está faltando tiempo, así que me voy a ir directamente al ALCA. Mencionar 2 palabras sobre el ALCA. En el año 2005 ya venía de la reunión de los presidentes, eran 12, que por instancia de Estados Unidos quisieron hacer la Alianza de Libre Comercio Americano, ALCA. Este ALCA fracasó porque en ese momento, entre otros gobiernos progresistas, estaba Chávez. Chávez fue el que más se opuso en la conferencia de Mar del Plata, si ustedes se recuerdan, que después cuando vino Fidel acá al país, tuvo una mención a eso y dijo: este pueblo junto con nosotros y otros pueblos, hemos tirado al fondo del océano ese proyecto tan espúreo y tan dominador del ALCA. Chávez ideó inmediatamente el ALBA, la Alianza Bolivariana para nuestros pueblos de América, así se llama. Bueno, ¿qué hizo Estados Unidos? Los TLC, Tratados de Libre Comercio Unilaterales, y resucitó el NAFTA, viejo proyecto de Estados Unidos, Canadá y México. De todas maneras, el ALBA tiene un significado ideológico importantísimo, porque nos aunó en una visión latinoamericanista, antiimperialista y bien de nuestra Latinoamérica. El nuevo orden del mundo. Esto tiene que ver con el ALCA y tiene que ver con el IRSA. Fíjense. Hace 200 años, Bolívar, 1826, ya lo vamos a hablar cuando nos toque hablar de pueblos, de nuestros pueblos latinoamericanos y sus luchas. Intentó hacer lo que se llamó el Congreso Anfictiónico de 1826, que era la unidad de todos los pueblos por regiones. ¿Por qué? Porque se daba cuenta que ya los ingleses, en ese momento, el gran imperio que dominaba el mundo en ese momento, todavía no estaba Estados Unidos, obviamente, había diseñado a su antojo y de acuerdo a sus necesidades económicas todo el mapa de Sudamérica fundamentalmente. Guatemala con la banana, Costa Rica con sus riquezas también, bastante múltiples, El Salvador del tamaño de la provincia de Santa Fe, Panamá para el canal de Panamá, robada, es decir, habiendo fomentado un levantamiento para que la provincia de Panamá de la Gran Colombia se escindiera, Ecuador, bueno, en fin. Fracasó el proyecto de Bolívar, fracasó. Y tiene una frase que dice, y bueno, dice, lo llamé a todos los presidentes en ese momento, Rivadavia fue uno de los que más se opuso, dice, por eso siento que he arado en el mar y que he sembrado en el desierto. Como diciendo, no pude hacer absolutamente nada. Hoy vivimos una etapa parecida, salvando los contextos de 200 años. Y les voy a dar otro ejemplo de Mendoza. Hace menos de un año, creo, ¿no? El éxito mendocino, ¿eh? Más o menos un año. Un poco más quizá porque estaba Cornejo, ¿no? Estaba Cornejo. Lanzan lo que se llama el éxito de Mendoza porque la nación no nos contempla, nos saca impuestos, no nos paga lo que nos tiene que pagar, no nos reconoce las riquezas que tenemos y nosotros, en Cuyo, sobre todo en Mendoza, nos podemos bastar a nosotros mismos. Ahí comienza el concepto del desguace latinoamericano. Y en la Argentina está proyectado. Falta mucho todavía. Acá lo apoya la gente de Cornejo, hoy Suárez,
el Macri radicalismo, los demócratas. Y ojo, que no se vayan a sumar otros de la oposición, no sé, según las conveniencias, no sé. El desguace argentino estaría Cuyo, el noroeste, con el litio sobre todo y las energías limpias, el acuífero de la triple frontera que tenemos en la zona de Misiones, de Corrientes y Paraguay, la zona de Buenos Aires y la Patagonia. ¿Por qué no podría ser? Si lo hicieron cuando reventaron los ingleses la Confederación Centroamericana, que era un solo país, hicieron 5 países. Cuando la Gran Colombia la partieron en Venezuela y Colombia. Y así un montón de pedazos de zonas de país. Eso sí, con Brasil como subcontinente. Con quien habría que negociar en el plano intermedio. Eso también les quería mencionar. El cambio climático, finalmente. Estamos en una emergencia climática. Es cierto, hay una emergencia climática, hay una crisis climática. Que hay un agotamiento de la biocapacidad planetaria, también es cierto. Producto del gran capital, que se lleva todo, y que no distribuye, y que lleva a una gran crisis ambiental, que es la que tenemos. Metiendo, por supuesto, lo que dijimos al comienzo, la cultura consumista. Que eso conlleva a una crisis que se dice del capitalismo, pero que es una crisis alimentaria, energética, económica, laboral, de salud, cultural, ambiental y humanitaria. En esa situación estamos. Apareció una jovencita con muy buenas intenciones, Greta Thunberg, todos deben haberla escuchado, en la cual ella plantea la crisis planetaria. ¿Está bien? La plantea. Y la plantea como siguiendo un legado de Olof Palme, aquel que fue primer ministro de Suecia, que ya hablaba hace muchos años, como 20 años, del ecocidio. Ecocidio, o sea, muerte del ecosistema. Esta niña, Greta Thunberg, muy jovencita, blanca, nórdica, europea, ser nórdica, obviamente, habla de la gran crisis cuyos culpables son las viejas generaciones. Puede ser. Pero no habla del gran culpable del capitalismo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Es cierto lo del ecocidio que recoge de los panes. Pero si no hablo de quién es el culpable, íbamos a estar en la misma. Es pan para hoy, hambre para mañana. Es lo que le conviene al gran capital también. Entonces somos muy críticos a eso. O enfrentamos la crisis climática, que tiene que ver con todos los desaciertos que va haciendo el gran capital, enfrentándolos a ellos, o si no las cosas quedan como están. Y finalmente tenemos muy ligado a esto los pueblos originarios. Lo hemos visto últimamente, Cuesta del Ternero, por un lado, con los Kenkentreu, el Lof Kenkentreu, que lo han cercado porque ahí hay un proyecto de forestación muy importante del señor Rocco, que el Estado se lo ha concedido. Ahí está la complicidad de los Estados con los grandes empresarios. Y bueno, ya conocemos todo lo que sucedió, que estuvieron compañeros de convocatoria, estuvieron bien toda esa situación, tratando de ver que le pudieran llegar alimentos y demás. Eso implica que hay una gran dispersión de los pueblos originarios producto de todos estos proyectos y megaproyectos, sean inmobiliarios o sean para lo que estábamos diciendo recién, ¿no es cierto?, como en el caso del Kenkentreu,
Y también, con respecto a algo muy parecido, está la empresa El Azufre, también en la zona de Malargüe, una zona muy, muy rica, de 12.000 hectáreas, pero lo grave es que era terreno fiscal que el gobierno se lo concedió, y hay toda una problemática en movilización y estamos luchando contra eso, a una empresa que está en la zona que se llama Potrero de la Cordillera, para también cuestiones inmobiliarias y turísticas. Y esto es muy reciente, esto es sumamente reciente. Yo diría que así como fue el genocidio de Roca, y en el paralelo en Chile con la Araucanía, que fue un genocidio brutal, militar, pero con órdenes políticas. Hoy hay un genocidio gradual, muy suave, muy sutil, muy que se nota poco, pero existe ese genocidio. Nuestros pueblos originarios del movimiento mapuche ancestral, como la resistencia ancestral mapuche, están peleando a brazo partido, con un concepto diferente al que tenemos nosotros. Ellos no defienden una propiedad, porque la propiedad es una categoría de las burguesías. Lo creo la burguesía y el capitalismo lo afirmó. Ellos tienen pertenencia ancestral, que no es la propiedad. Es mucho más profundo y tiene que ver con la tierra, con ser parte de la tierra, con ser parte de la Pachamama. Ellos tienen esa fuerza, y aparte la otra categoría de los Estados-nación tampoco son un Estado-nación, ni pretenden serlo. Son un pueblo-nación, en todo caso. O sea que son categorías diferentes y son formas de lucha diferentes. Pero si nosotros queremos una integración, tenemos que luchar de manera integrada, sintetizada, con nuestros pueblos y los pueblos originarios, con los pueblos que vinieron después, que se hicieron después de la conquista y los que estaban antes de la conquista. Esa es la lucha. Si no la hacemos con ellos, es difícil que la ganemos. Es muy difícil. Hay una geopolítica del clima. Y para terminar, definamos qué es lo que es geopolítica. La geopolítica, prácticamente como ciencia, muy funcional al poder, nace a principios del siglo XX. Un conjunto de geógrafos y militares de las potencias, para ver la relación de fuerzas internacional que hay entre los sectores del poder, pero que dominan grandes extensiones de tierra. Eso es el concepto el concepto que hablábamos recién, geopolítico. Y hay una geopolítica del clima. En este sentido, no le interesa al poder la crisis energética, perdón, la crisis climática, que es energética, que es laboral, que es cultural, que es económica, que es política, de la que ya hemos hablado. No le interesa, porque le interesa el poder que le signifique renta. Esa es la geopolítica del clima. Y finalmente, para redondear todo esto, y habría mucho para hablar de cada situación de las que yo les he estado mencionando, los pueblos originarios tienen lo que se llama un giro ecoterritorial. Ese giro ecoterritorial es ambiental y del territorio. Defienden el ambiente y defienden su territorio. Esto está íntimamente ligado a la Pachamama. Pero hay una realidad, que o vive el capitalismo y muere la Pachamama, o la Pachamama vive y se muere el capitalismo. Ahí tenemos que estar todos, peleándola por todos, por nuestros pueblos, por nuestros trabajadores, por la justicia social, por la justicia ambiental, por todo, para que este país deje de ser ese país agroforestal minero.
Aquí terminaríamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Polo. Realmente ha sido impresionante. Ahí sí te comentamos algunas de las apreciaciones que fueron haciendo en el chat del Zoom y también en YouTube. Analía dice, recuerdo otras movilizaciones chubutenses hace unos 25 años por Gastre, ante la posibilidad de convertirse en basurero nuclear en la gestión de Menem. También Analía dice, hoy hacen aparecer a Vaca Muerta como la salvación futura argentina. En el presente grandes petroleras siguen chupando el petróleo y enviándolo por ductos a saber dónde, recorrer las zonas petroleras en Neuquén y ver las economías de supervivencia de los pobladores autóctonos frente a las cómodas bases petroleras indígenas. Analía es una compañera de Neuquén, digamos. Facundo Gregori, infraestructura para el saqueo que financia los estados. Nico, si vos querés mencionar los mensajes de YouTube. Nico. Se escucha muy bajo. ¿Ahí me escucha mejor? Ahí sí. Un poquito mejor. Dale. Acá en el chat de YouTube, Elsa Díaz decía, gracias Polo por ser nuestro compañero en la defensa de la ley 7722. Luli Videla, abrazo Polito. Emanuel Garbo, qué hermoso dice. Lorelei Alcorta, bueno, un mensaje de logística, pero saluda, dice hola, buenas noches. Romina Espejo también saluda y Liliana Cocha también saludando por el chat de YouTube. Muy bien, gracias Nico. Quiero hacer una mencioncita, una pequeña mención, pero con mucha fuerza, que es a la compañera Laura Tafetani y al Nico, que son nuestro soporte logístico, que sin esta logística no podríamos haber avanzado. Muchas gracias, Che, muchas gracias Nico, muchas gracias Laura. Hay también otros compañeros que están detrás, que son los que están tomando los mensajes y nos van indicando a nosotros, así que también un agradecimiento muy grande a los compañeros y compañeras de prensa de convocatoria, Patricia, Noelia y bueno, y varios, que están así atentos con todos los radares y nos van avisando a Nico y a Laura. Como siempre pasa en estos casos, hay compañeros detrás de las bambalinas que no se ven, pero que están... Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Ese es un gran trabajo. Yo quiero despedirnos con un pequeño comentario y después lo dejo al Polo. Vamos a ser breve. El Polo hoy ha comentado, bueno, el Polo en relación a las luchas más vigentes que llevamos en forma permanente, no solo la militancia, sino la sociedad en general, por lo menos acá en Mendoza y también en Chubut. Y esto ojo, que tiene una muy interesante explicación, cuidado. A ver, la explicación es, ustedes allá, por ejemplo, los que viven en Buenos Aires, yo sé que tienen 1 millón de problemas que son realmente dolorosísimos cuando les cortan la luz por falta de la histórica eficiencia que siempre ha prometido tener el Estado y las privatizadas. Trae muchas consecuencias, bueno, y muchas broncas y todo eso allá en Buenos Aires. Bueno, y para nosotros, y por eso digo que la sociedad en esto apoya a la militancia, y viceversa, el corte de agua en provincias desde el noroeste para acá es ante una cantidad muy escasa de agua, es tremendo, es más o menos lo mismo que uno siente cuando está en Buenos Aires y le cortan la luz. Eso por un lado. Por el otro lado, el Polo ha hecho una síntesis muy breve, aunque ha presentado todos los temas, que están muy ampliamente relatados en el libro que nosotros hemos escrito. Esto lo quiero decir porque, por ejemplo,
En el caso del IRSA, en el IRSA hemos volcado mapas y hemos hecho mucho trabajo de investigación científica para descubrir la estructura que, como decía el Polo desde el 2004, la estructura de caminos, carreteras, etcétera, etcétera, está haciendo el capital para todo Latinoamérica, para extraer todo lo que el Polo ha mencionado hoy en Latinoamérica. Ustedes, por ejemplo, tienen que hacer un ejercicio. Cuando vean que el gran Salvador y amigo nuestro, etcétera, el Banco Mundial, o el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, nos hace préstamos de plata permanentes, por ejemplo, para construir una carretera, para hermosear una determinada plaza, etcétera, etcétera. Ojo, lo están haciendo aún cuando estamos, como ellos dicen, al borde del default. Uno se preguntará por qué lo están haciendo. Lo están haciendo porque ese es el plan IRSA. Es decir, es lo mismo que hizo Roca cuando armó toda la infraestructura de saqueo de trenes y construyó el puerto para sacar toda la materia prima. El capital mundial ahora está haciendo el IRSA, y lo peor es que la mayoría de las obras se las hace pagar a los estados nacionales, ¿no? Entonces, todo eso que explicó el Polo, es un gran plan nacional. Ya lo tienen casi todo listo y ejecutado. Los pasos fronterizos, etcétera, etcétera, más los sistemas económicos y financieros. Lo tienen casi todo listo. Y además han ido probando las reacciones de la gente. Ellos dicen, acá no nos metamos porque no hay licencia social. Eso también ha sido parte de las pruebas que ellos hacen comprando gobiernos, gobernadores, presidentes, etcétera, etcétera, para finalmente llevar adelante el saqueo que el capital se ha propuesto llevar adelante en esta etapa. Es decir, llevarse casi sin costo los que antes se llamaban recursos naturales y ahora, como bien dice el Polo, se llaman nosotros los llamamos bienes comunes a defender. Es este saqueo de esta etapa para los cuales se está preparando el IRSA. Ojo que los mapas son muy indicadores, los que hemos puesto en el libro, son muy descriptivos. Este saqueo es la fase actual más elaborada del capitalismo en el mundo. Estamos viviendo la neocolonización. Es entonces para entender que si se nos escapó la primera, bueno, pues que no se nos escape esta, tenemos que dar la lucha. Lo dejo al Polo y muchas gracias a todos los compañeros que han estado presentes. Buenas noches. No, simplemente para redondear y todo lo que complementa Roberto, es cierto. Se hace un poco difícil tratar de abarcar todos estos temas y como bien dice en el libro lo tenemos muy desarrollado, inclusive con los mapas. Una de las cosas que más nos impresionaba era cuando uno ve el mapa del IRSA, realmente dice, estos tipos tienen absolutamente controlado todo. Y es cierto. Por eso comparaba con la época de Bolívar, ¿no es cierto? Que él quería integrar todo lo que ya estaban desintegrando el imperialismo británico. Ahora, no nos olvidemos algo que creo que hemos charlado con el Negro y en algún programa de radio, y lo dijimos la vez anterior, yo completando algo que había hablado Roberto, que en toda esta lucha ambiental, social, cultural, frente al enemigo que tenemos, media un concepto que tiene que estar siempre presente, si no, no nos sirve más que para ser académicos y decir y hacer un diagnóstico de la realidad, que es el problema del poder. Si nosotros no luchamos por un poder a fondo de todo el campo popular, con todos los elementos necesarios para hacer poder y descartar al otro, todo esto es un esfuerzo muy teórico. Nosotros queremos que sea realmente un esfuerzo de realidad. Así que nos tenemos que preparar para cuando vamos terminando con todo esto, para irnos a donde tenemos que ir y pelear para ganarle
al gran capital, porque también son vulnerables ellos. No creamos que tienen, sí, tienen poder, mucho poder, pero son vulnerables también. Y nosotros sabemos de esas vulnerabilidades y eso es lo que tenemos que desarrollar para que de una vez por todas tengamos la armonía ambiental, la armonía social, la armonía de los trabajadores. ¡Ay, la qué armonía linda él! Bueno, muchas gracias, chicos. Hasta pronto. Hasta la próxima. Bueno, muchas gracias, Polo, muchas gracias, Roberto. Quiero cerrar con un mensaje muy especial en el YouTube, pero porque los queremos muchos más a través del negro. Soledad Martínez dice desde Córdoba, un fuerte abrazo por Polo extensivo a Roberto y compañeros de convocatoria Segunda Independencia de Pelado y Soledad. Como siempre, excelentes las charlas insurrectas. Bueno, Pelado y Soledad, no los conocemos personalmente desde convocatoria, pero siempre el negro nos transmite mucho de ustedes y seguramente es un mensaje muy lindo para el Polo y Roberto. Bueno, muchas gracias y nos vemos entonces el próximo viernes.